Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando nuestras vidas y enseñándonos, Señor, y hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús a través de estas clases. Haz tu voluntad con nosotros, establece tu reino y santifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en nosotros y a través nuestro. Abre nuestro entendimiento, que podamos entender, que podamos razonar, Señor, que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos vivifique, nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Bueno, vamos a empezar con Hebreo. Una materia corta con carpeta larga. Una cosa rara, ¿verdad? Gracias, Jesús. Arrancó bien, recién arrancó al revés. No sé qué tenía. Estaba... Bueno. Esto ya lo vengo arrastrando de otras materias, ¿viste? La importancia del saber. Este verso está sacado de la Reina, la Biblia Reina, que dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. O sea que la fe le da sustancia a las cosas que se esperan y las demuestra. ¿No es cierto? El Evangelio es un saber que se transforma en conocimiento por medio de la fe. La fe hace que el saber se haga subjetivo, propio. Si bien el Evangelio es algo objetivo que pasó hace 2000 años, ahora se hace propio, subjetivo, personal por medio de la fe. La fe es ese órgano que hace que el Evangelio se haga realidad en nosotros. Sin fe no habría nada que se hiciera, que se pudiera hacer sustancial en nosotros, porque la fe es el órgano que le da sustancia o que hace sustancial para nosotros el saber del Evangelio. Si no, sería simplemente un saber teórico y no podríamos vivenciarlo. Sabríamos que hace 2000 años murió Cristo por nosotros y todo aquello, pero sin la fe sería imposible que eso que pasó hace 2000 años lo pudiera hacer propio hoy, ¿cierto? Así es la fe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver autor, fecha de destinatarios y palabra clave. Vamos a ver propósito de la carta y el panorama general, circunstancias del autor, circunstancias de los destinatarios, contexto político, contexto social, contexto cultural, contexto religioso. Y empezamos ya en el primer y segundo capítulo de Hebreos, todo así, ¿no es cierto? Como cachetada de loco, una tras de otra. Y Jesús, la palabra de Dios, Jesús superior a los ángeles y a Moisés, y el primer mensaje de aliento: aferrémonos a Jesús. No sé por qué el teclado me cambia las palabras Moisés, que yo pongo en mayúscula, Dios y Jesús en minúscula, y corregí Jesús y a Dios me lo puso igual, o sea, me pone Dios con mayúscula pero el resto con minúscula, y lo tengo que corregir cada vez. Cosas que no entiendo. ¿Quién fue el autor? ¿Estuvieron leyendo algo? Solo Dios lo sabe, decía Orígenes, ¿no? Solo Dios sabe quién fue el autor. Algunos dicen que fue Pablo, ¿no es cierto? Otros dicen que fue Bernabé porque era levita, porque conocía muy bien el tema del sacerdocio y entonces podía
escribir ese tipo de cartas y que dice también que el griego con que se escribió es el griego más refinado de toda la Biblia, ¿cierto? Por eso alegan que no pudo hacer Pablo, porque Pablo tenía un griego mediano. Y otros dicen que pudo haber sido Priscila y Aquila, por eso dice que por ahí pudo haberla escrito una mujer, ¿cierto? Mucho más poético. Y que no se da el nombre del autor porque, claro, los judíos no iban a querer leer algo que haya escrito una mujer, ¿no es cierto? También hablan de Apolo, que era un hombre muy versado en las escrituras, ¿no es cierto? Y bueno, solo Dios lo sabe. Menos mal que leyeron, porque ahora tenemos que tomar velocidad. ¿No es cierto? Cada uno decide. Algunos dicen, solo Dios lo sabe. Yo me incliné por Pablo, porque pienso que Pablo, en su afán de ayudar a los judíos, que no eran muy simpatizantes de Pablo los judíos, porque tenía un mensaje que era confundido por los judíos. Los judíos pensaban que Pablo estaba en contra de la ley y en contra de Moisés. Inclusive entre el pueblo evangélico, ahora no, evangélico no, pero entre el pueblo cristiano de aquel entonces, pensaban que Pablo tenía un mensaje que estaba en contra de Moisés y en contra de la ley, ¿no es cierto? Entonces hacía que los hermanos de judíos no lo escucharan de la manera que lo debieran escuchar, ¿no es cierto? Entonces Pablo ocultó, a mi criterio, su identidad, y no es que no pudiera escribir en un griego magnífico, porque Pablo era un hombre versado y un hombre preparado y un hombre muy preparado. Lo que pasa es que sus destinatarios quizás no podrían llevar adelante como si nosotros manejáramos un castellano magnífico, pero tuviéramos audiencia de clase media. Quizás no nos podrían seguir. Bueno, así que a mi criterio Pablo es el que escribe esta carta, pero bueno, cada uno, no nos vamos a pelear por eso, ¿cierto? Destinatarios, algunos dicen los de Italia, porque al final de la carta dicen los de Italia te saludan, no sé si lo leyeron, ¿no? Otros dicen lo de la diáspora, otros los de Palestina. Lo de Palestina es menos probable, porque es menos probable porque se dice en la carta que está escribiendo a los de la dispersión, ¿no es cierto? Los que fueron dispersos. Las palabras claves son mejor y perfecto. La fecha en que se escribió la carta tiene que ser inferior al año 70, porque no hace ningún tipo de alusión a lo que pasó en el año 70. Y fue tan grave la destrucción de todo el templo, todo el sistema de sacrificio fue eliminado, y la matanza que hubo en ese momento de miles y miles y miles de judíos, que debería haber alguna mención, ¿no es cierto? Así que es muy probable que haya sido antes del año 70, a mediados o fines del 60, ¿no es cierto? Bien. Propósito de la carta y panorama general. Muchísimos autores dicen que la carta tiene 5 advertencias a los que podrían llegar a abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. En realidad, lo que yo noto que son 5 palabras de aliento, no son advertencias. Después los vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo
esto, que son simplemente palabras de aliento. O sea, las circunstancias de los destinatarios eran una circunstancia muy apremiante, o sea, tenían muchísimos problemas en ese momento. Eran segregados por la sociedad, o sea, nosotros a veces tenemos la tendencia a ver la Biblia como si fuera contemporánea, como si los que están en la Biblia estuvieran viviendo las circunstancias que estamos viviendo o sobrellevando sus vidas dentro de la sociedad parecida a la sociedad que estamos viviendo nosotros, y en realidad no, ¿no es cierto? Ellos estaban viviendo otras circunstancias en otra sociedad, con otro estilo de vida, con otra cultura, y realmente estaban pasando tiempos muy difíciles, ¿no es cierto? Así que el panorama era muy sombrío para todos los cristianos en aquella época. Había pasado una persecución y estaba por suceder otra persecución. Las persecuciones, si ustedes leyeron en la introducción, se sucedieron hasta el tercer siglo, con muy poquitos espacios de tiempo, de calma. Hubo persecuciones y persecuciones y persecuciones hasta el tercer siglo, ¿no es cierto? Así que vivían circunstancias muy apremiantes, que ahora en muy poquito tiempo vamos a estar desarrollando, ¿no es cierto? Roma era un imperio. Hola, buenas tardes. No, perdón. Roma era un imperio. Y sometía a todos los pueblos que conquistaba, ¿no es cierto? Había sometimiento. Había esclavitud. Los pueblos que eran conquistados, por lo menos gran parte de ellos, soldados, gente del gobierno de los pueblos que conquistaban, gente común de los pueblos que conquistaban, eran llevados como esclavos para subvencionar los ejércitos. Los ejércitos se pagaban con el botín, ¿no? Los ejércitos de Roma se subvencionaban con el botín, o sea, con lo que podían recaudar de los pueblos conquistados y con la gente que vendían, que traían esclavos y que vendían. Así que había una gran cantidad de esclavos. De 10 personas, 6 eran esclavos. O sea que había esclavos para todo. Ellos comían con las manos y recostados, ¿no? Como, ¿se acuerdan en la época de Jesús? ¿No? Tenían una mesita y comían recostados y comían con las manos. Y tenían esclavos para lavarle las manos cuando se ensuciaban los dedos. Así que había esclavos para todo, ¿no es cierto? Aparte eran muy baratos, eran como los perros actuales, o sea, habían perdido todo derecho y para ellos no eran seres humanos. Eran tratados como personas que se podían matar, no tenían ninguna ley que los ampare, no había leyes que amparen al esclavo, como no hay hoy leyes que amparen, qué sé yo, a las palomas o a cualquier otro animal. Hay algunas ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo el esclavo podía ser muerto a palos delante de todo el mundo y no había ninguna demanda de parte del Estado, ¿no? Como todo imperio, como todo sistema imperialista cerrado, déspota, siempre imperaba la desconfianza. Siempre impera la desconfianza. Los que se tratan de perpetuar en el poder, los que son de ese tipo de gobierno político, desconfían de todo.
Entonces había desconfianza. El Imperio Romano había dictado leyes para que no hubiera reuniones de ningún tipo. No podía haber reuniones. Así que era un sistema donde estaban siempre desconfiaban por las dudas, ¿no? Siempre desconfiando de todo. Eran arrogantes, había inequidad, por supuesto, ¿no es cierto? Los gobernantes eran todos déspotas, había fanatismo, no solamente religioso, sino político. No hay peor cosa que el fanatismo político, ¿no es cierto? Porque no escuchan razones, o sea, ellos son fanáticos. No hay razones. Imperaba el misticismo. Ahora, así como hoy impera los sentidos y nos regimos por lo sensual, el ser humano de hoy en día se rige por los sentidos y a veces pensamos que es nos queremos creer que es por la razón y en realidad se mata, se lucha, se vive por los sentidos, ¿no es cierto? Somos sensuales, la Biblia nos describe, no sé por qué me incluyo, porque nosotros no debiéramos ser, no estamos dentro de esa categoría, pero el ser humano en estos momentos es sensual, se rige más por sus sentidos que por su razón, ¿no? Y había opresión, ¿no? De todo tipo. Así que el contexto político era muy adverso, no solamente para los esclavos, sino para los que tenían una religión como la cristiana que era mal vista, o sea, no tenía buena prensa la iglesia cristiana. El contexto social, como decíamos, había una esclavitud de un 60%, desigualdad legal porque no había leyes que pudieran proteger a las personas que eran esclavas. Los esclavos generalmente eran gente capaz, o sea, eran otros pueblos que muchos de ellos habían sido preparados y eran gente capaz, pero eran tratados como animales. Los romanos había dos clases de romanos, los patricios y los plebeyos, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de los romanos? Porque Roma había conquistado todo. Todo era de Roma, ¿no es cierto? Y habían países que se habían convertido en provincia romana y tenían líderes romanos y estaban sometidos por el ejército romano, le dejaban tener cierta cultura de ellos, pero seguían bajo el régimen romano. Así que los patricios eran los que aspiraban cargos, los que tenían más derechos, los que tenían más plata, y los plebeyos eran el resto de los romanos. Esta diferencia hizo que tuvieran 2 o 3 guerras civiles porque los plebeyos siempre reclamaron que querían tener los mismos derechos que los patricios, ¿no es cierto? Había ciudadanos de tercera que eran las naciones que se habían convertido en provincias, ¿no? Estaban los patricios, los plebeyos y los que eran de otra nacionalidad que se habían convertido en provincias. No eran esclavos, pero no eran libres. Al no ser romanos tenían... ¿Se acuerdan que si te mandan a llevar una milla, ¿se acuerdan? Bueno, era algo que pasaba en aquel entonces, o sea, un ciudadano romano o uno del ejército romano te podía mandar a que le lleve su equipaje
durante 1 milla. ¿Cierto? Era ciertas cosas, como eras de tercera, tenías que trabajar para ellos. El hacerle cargar la cruz a José, no era José de Arimatea, ¿quién era? Bueno, no voy a indagar porque voy a estar media hora, ¿no? Pero bueno, hacerle cargar la cruz a otro también era parte de no ser romano, ¿no es cierto? El ser crucificado era por no ser romano, porque el romano no podía morir crucificado porque, bueno, era romano, tenía que tener una muerte rápida, por eso la decapitación de Pablo, ¿no es cierto? Las provincias eran colonizadas, ciudadanos de tercera y extremos económicos, gente que tenía mucha plata y gente que tenía poca, muy poca o nada, ¿no es cierto? Este era el contexto social en que estaba la iglesia, el contexto cultural. Los romanos tenían una mezcla de una influencia etrusca, influencia griega. Su literatura, su arte, todo estaba influido por lo griego. Ni siquiera crearon algo que no fuera una imitación a lo griego, ¿no es cierto? Sí dieron grandes aportes sobre el derecho. La sátira es una de las cosas que desarrollaron los romanos, ¿no es cierto? Las familias eran patriarcales, las vestimentas se diferenciaban y eran distintas según las clases sociales. Los patricios vestían de una manera y los políticos tenían cierta forma de vestir y las clases más bajas, los plebeyos y los de tercera, vestían de otra manera, ¿no es cierto? Los políticos tenían sus ropas características y sus ciudades estaban bien organizadas. Ellos eran muy buenos en arquitectura y en canales de riego y en agricultura y tenían varios avances de ese tipo, ¿no es cierto? Ese era el contexto cultural. El contexto religioso. Ellos tenían un pensamiento mágico. Todo se relacionaba con los dioses. Si los dioses quieren, te voy a ver. Si los dioses quieren, hoy voy a levantar la cosecha. Y cada cosa que hacían se dedicaba a un dios. O sea, había una plegaria para el dios de la fertilidad cuando estaban sembrando o arando o lo que fuera. Cada cosa estaba dedicada a un dios, había un dios para cada cosa. Había muchos, ¿no es cierto? Así que ese pensamiento mágico, místico que tenían, era muy contrario a la iglesia. Porque la iglesia solamente adoraba a Dios. Y ellos dicen, ¿cómo? Son ateos. Son ateos porque no adoran todos los demás dioses. Ahora, si son ateos y no adoran a los demás dioses, pueden que estén generando la ira de esos dioses. Entonces yo, que no creo en el Dios de los judíos y que hago todo lo necesario para que los dioses estén calmos, tranquilos y nos hagan pasar una vida más o menos normal, tengo que sufrir las consecuencias de estos cristianos que vienen y son ateos. ¿No? Entonces el pensamiento místico hacía que ya, por ser cristiano, ya estaba mal mirado, mal visto. Vos estás atentando contra mi bienestar, siendo lo que sos. Sos un ateo. Y cada cosa que pasaba, caía un rayo, la culpa es de los cristianos.
cierto? Los cristianos, el Dios de la lluvia está airado porque los cristianos son ateos y no le rinden pleitesía como nosotros. ¿Ah? Así que había una sequía, los cristianos. Había un terremoto, los cristianos. Había una peste, los cristianos. O sea, el pensamiento místico hacía que ellos no pudieran entender, y ellos o sea, en su pensamiento eran muy razonables, ellos se creían muy razonables. Ellos decían, no puede ser que estos vengan y estén airando constantemente a nuestros dioses. Nosotros que estamos sirviéndole, que estamos haciendo que estén calmos, que estamos haciendo que no se levanten contra el hombre, estos vienen y dicen que son ateos, que no quieren creer, que no quieren sacrificar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tenían una prensa terrible. Alborota nuestra ciudad. ¿Viste? Hay parte cuando en el relato de Hechos, ¿no es cierto? Con Diana. Sí, con el templo de Diana. Con el templo de Diana, ¿no es cierto? Así que todo ese pensamiento estaba enquistado en la mente de los seres de aquella época. Entonces, no importa cómo se comportaran. No importa si eran los seres más buenos y sabios y dóciles de la tierra, eran el causante de todos los males, como Marco. Eran el causante de todos los males, ¿no es cierto? Así que los romanos veneraban los númenes o espíritus de la naturaleza, ¿no es cierto?, a los manes o espíritus de los antepasados, a los lares o espíritus del hogar, y a los penates, no penales, sino penates, o espíritus de la vida y de las provisiones, ¿no? Y ahí sus distintos, ¿no es cierto? Está Zeus, Apolo y todos esos que ustedes ven, Afrodita y Diana y todo eso, están categorizados de acuerdo a esto, ¿no? Algunos tienen que ver con la tierra, otros con la fertilidad, otros con otro tema, pero son distintos tipos de dioses que los regían. Aparte, su fanatismo era tal que, bueno, hasta desde el siglo II a.C. empezaron a adorar a los césares, ¿no? Y a rendirle pleitesía y a derramar, creo que derramaban vino o algo así delante del César o a favor del César, era como una ofrenda para que le fuera grato al César, y bueno, y los cristianos no querían hacerlo. Y era un clima, ¿te imaginás? Vos eras muy buena con tu vecino y tu vecino te miraba con una cara. Vos, Adriana, vos estás provocando a los dioses. Y cuando los dioses nos manden algo en contra y me perjudique, yo te voy a agarrar el cogote. Y así se generaban las matanzas, ¿no? Y vez tras vez, durante 3 siglos, los cristianos estuvieron expuestos a la ira del pueblo, no solamente a la ira de Nerón, que los prendía a fuego y iluminaba sus jardines, o sea, no solamente a la ira de los que estaban políticamente en eminencia, sino también del pueblo mismo, ¿no es cierto? Y ni hablar que parte de los cristianos eran esclavos, ¿no es cierto? Si 6 de cada 10, o la mitad de la iglesia eran esclavos, tenemos un problema. Porque esos, aparte, tenían el problema de que
no había ley que los amparara, los podían matar a palos. Un problema. Así que todo esto, todo este cóctel hace que en esos tiempos ser cristiano sea algo extremadamente difícil de sobrellevar. Ahí no estaba, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a vos no te va a llegar, porque su problema era de día en día. Hoy no sabían si salían vivos. Hoy no se sabe. No se sabe cómo se va a levantar el patrón, no se sabe cómo se va a levantar el vecino, no se sabe cómo se va a levantar la ciudad, no se sabe qué va a pasar. Si llegara a pasar algo que estuviera en contra de los intereses de varios, es probable que esos varios agarraran y mataran a varios de los cristianos, tratando de suavizar la ira de sus dioses. Por eso el contexto religioso, cultural, político era totalmente diferente. No podemos leer la carta sin entender qué estaban pasando. Porque la carta fría, la letra fría, no nos dice nada casi de lo que estaban pasando, pero estaban viviendo realmente un calvario. Por eso el problema que tenían estos hermanos era que podían volverse atrás, o volverse al judaísmo, ¿no es cierto? Algunos volverse atrás, otros volverse al judaísmo, porque el judaísmo no era tan perseguido, porque los judíos eran una provincia de Roma y en cierta manera estaba bastante aceptada su religión, ¿no es cierto? Pero el cristiano tenía todas las de perder. Muchos de los esclavos se reunían a las madrugadas antes que el sol saliera, porque el esclavo tenía el horario de que salía el sol hasta que se ponía el sol. Ese era su horario de trabajo. Después de que se ponía el sol podía hacer su vida. Entonces muchos de ellos se reunían antes de que saliera el sol. Imagínense en ese pensamiento mágico, místico, ¿qué estarán haciendo esos cristianos antes que salga el sol? Se fomentaban, o sea, a partir de la ignorancia se hacía una bola de nieve tan grande que por ahí algunos de ellos creían que los cristianos eran caníbales, porque habían escuchado por ahí que se reunían a comer el cuerpo de Cristo. Claro, comer su carne, beber su sangre. Para nosotros es normal, para ese pensamiento. Va a ser el fuego del Espíritu Santo, y bueno, por eso pensaron que era la culpa del incendio era de los cristianos. ¿Ves? O sea, era un pensamiento mágico, no había razón en este pensamiento. Ellos decían que los cristianos eran ateos, practicantes de magia, caníbales, bebedores de sangre, practicantes de orgías, porque iban a hacer una reunión ágape. Y todos se amaban, ¿no? Entonces, 4 de la mañana, reunión ágape, todos se aman, pensamiento lineal.
culpables del enojo de los dioses, como veníamos hablando, y peligrosos para el imperio, porque se reunían sin permiso. O sea, los dejaran reunir o no los dejaran reunir, los cristianos iban a reunir igual. Iban a encontrar la forma, iban a encontrar la vuelta. Entonces, el imperio que sospechaba de todo, que tenía espías por todos lados para que no se reunieran de estos esclavos, no hubiera revuelta, ¿no es cierto? No hubiera levantamientos en contra del imperio. Entonces, eran gente peligrosa, por lo menos en el pensamiento del imperio. Así que esto más o menos es lo que dice la introducción de unas 27 carillas que han leído ahí. No sé si quieren aportar alguna cosa más, querido hermano. Yo. Sí. En una parte habla el pensamiento de Platón, no sé si yo. Cuando habla de qué figura y forma, a mí me hace acordar mucho al mito de la caverna. ¿Qué pasa? Se llama o alegoría de la caverna. ¿Viste? Sí, la estuvimos viendo con los maestros. Ah, bueno, a mí me hizo acordar a eso porque... A mito. Porque la forma de explicar las cosas, ¿no? Del autor, ya sea que Claro. Pablo o quien sea, esto es figura de lo que había de venir, etc. Claro. Y en la alegoría de la caverna es tal cual. Ellos decían que, bueno, había un mundo tangible y después estaba el mundo inteligible, que era el verdadero, digamos, y que esto era una copia burda, ¿no es claro. cierto?, de algo real y perfecto, que esto era imperfecto. ¿Sí? Claro, sí, eso en la carta me llamó la atención. Sí, sí. Comparado con el pensamiento greco-romano. Claro, viste que los romanos copiaban todo lo griego, porque en realidad no tenían... Hasta los dioses, le cambiaron los nombres. Le cambiaron los nombres, sí, eran los mismos. Así que todo eso. Está muy bueno esa parte. Sí, lo dice la carpeta. En esa... No, porque cuando sí lo dice la carpeta y yo al lado le puse, me hace acordar mucho la carta. Pero sí, porque es claro. igual. Yo no sé en qué parte era que estaba. Sí. Pero sí lo llegué a leer también. Así que es así, ese pensamiento griego, ¿no es cierto?, que también definía su forma de leer los textos. O sea, Pablo también tuvo que luchar con ese pensamiento para erradicarlo de las mentes de los cristianos, porque ellos, claro, se convertían al cristianismo, pero tenían un pensamiento griego. Entonces, iban al texto pensando, esto no es lo real. Lo real subyace debajo de estas palabras. ¿No es cierto? Y llegaba un momento que eso también atentaba contra, o sea, el problema se suscitó en Corinto, ¿no es cierto? Eso también atentaba contra la doctrina cristiana, ¿no es cierto? Tratar de encontrar la quinta pata del gato. Y a todo eso la retórica también aristotélica y cómo se tenía que debatir, argumentar, cómo se tenía que hacer la oratoria, también habrá generado prejuicios cuando leían. Claro, aparte no buscaban la verdad. O sea, ellos... Saber si está bien estructurado el argumento. Claro, ellos querían demostrar toda su sapiencia, toda su retórica, no querían encontrar la verdad. Los judíos sí, los judíos buscaban la verdad, pero los griegos ellos querían disertar. Así era. Bueno, vamos a buscar la Hebreos. Cristo, la palabra de Dios. Gracias, Jesús. ¿Alguno más tiene sobre lo anterior? ¿Alguno que haya leído? Profesor, una pregunta. Sí. Acá que dice de la religión, hace 5 posturas. Hay 4 posturas. ¿No? No sé, Araujo es el autor que dice
No me fijé. ¿Qué posturas dice? A ver, recordame. Que habla de la religión. Sí. En la página 5. Porque el primer comentario es de Barclay, pero no sé lo que estás diciendo. La página 5. Para algunas personas es una íntima comunión con Dios. No, antes. Dice introducción a la carta de los hebreos, antes dice abajo, no sé si es de lo anterior, entonces lo anterior sería... Carta a los hebreos, presentación, ¿puede ser que diga eso? No, la La página 5. introducción. Pero entonces eso lo puso usted. A ver. La introducción a los hebreos. O sea, abajo es de lo anterior. Sí. Y esto... Esto no. Acá. Sí. Esto es lo que puso usted. Entonces. Esto es de Barclay. Esto es de Barclay. Y decía de las 5 posturas, 4 posturas de cómo se toma la religión, por ejemplo, Pablo, como la tomaría. Sí, es el pensamiento de Barclay. Claro. Por eso, está copiado textualmente de Barclay. No es que yo crea que es así, yo creo que es la sumatoria. Claro. ¿No es cierto? Está como... Sí, es el pensamiento de Barclay, por eso es la postura de él, es del comentarista, ¿no es cierto? Porque es extraño como él desmenuza, claro, porque en realidad cuando Santiago habla, por ejemplo, está atacando el problema de un momento, no es que el centro de su vida y de su postura sea lo que está diciendo en la carta, ¿no es cierto? Entonces me parece un poco irracional, pero es Barclay. Por eso no entendía por qué era la postura. Claro. En realidad como que dice lo mismo distinto, pero si es en una situación específica cambia. Claro, en realidad yo creo que cada uno, vos sumás todo y es más o menos el concepto total de cómo se debería ver la religión, ¿no es cierto? Nuestra religión, que nuestra religión es Cristo, ¿no es cierto? El que nos religó. Igual la palabra religión también está como... Claro. No la usamos. Hoy está mal vista, Claro. pero religión inclusive está en la Biblia. En 2 oportunidades dice religión. La verdadera religión, dice Santiago, asistir a los pobres y guardarse del mundo, ¿no? Así que esos serían las cosas visibles de aquel que está practicando la verdadera religión. Vive en un estado de santidad y ayuda y tiene piedad para con el otro, ¿no es cierto? Tiene una tendencia a la piedad. Pero tiene que ver con eso. Lo que pasa es que él lo divide. Barclay fue un gran pensador y un gran maestro y un gran comentarista, pero tiene cosas y cosas. O sea, yo no quise meterme en eso de Barclay, simplemente lo puse, claro, puse abajo William Barclay. ¿No es cierto? Yo no fui. Después puse en Bordeaux y en mayúscula, claro, pero ahí lo tienen en negro, ¿no? Pero lo que está en mayúscula es comentario mío y lo que está en minúscula es comentario de algunos comentarios que yo creo, según mi criterio, también, según mi criterio está muy bien, ¿no es cierto? Lo de Barclay no le di importancia, o sea, lo puse como estaba, ¿no es cierto? Y hay más de un comentarista, ¿viste? Que inclusive hay 2 bosquejos, sí. Porque son bosquejos de 2 comentaristas distintos, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿alguien más? Gracias, Jesús.
¿Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Algo que quisieran comentar sobre lo que estuvimos viendo? Dios es bueno. Antes de empezar, ¿han leído más? ¿Leíste algo más? No. El comentario de las primeras páginas. Bueno, después, lo que está en Bordeaux, claro, como lo tenés negro te voy a decir, lo que está en Bordeaux, fíjate a ver si está bien. ¿No es cierto? En realidad era una época muy compleja porque había muchos pensadores, pero pensadores en serio, ¿no? Sí. Y que rebuscaban todo, así que... Entonces, o sea, cuando uno estudia, es como que te hace meter en la mente del pensador, en este caso, o del comentarista. Y cada uno tiene su postura, ¿no? Hablando de lo general. Claro. Y los pensadores son muy rebuscados. Dentro del cristianismo también hubo pensadores. Y en el siglo XIX, Kierkegaard, por ejemplo, te pones a leer el comentario a Romanos de Kierkegaard y te agarra un ataque de caspa, ¿no es cierto? Porque te entras a rascar, no sabes qué quiere decir. Porque en este tiempo se habla mucho de las ideas, de lo irreal, ¿no? Claro. De lo que no es concreto, de lo verdadero. Que esto es la imitación de algo perfecto, superior, que no es tangible. Claro, por eso lo que hablaba Caro del mito. Me parece que, o sea, la manera de pensar no es que esté mal en sí, porque por ejemplo el autor cuando dice eso, ¿no? Cuando habla del tabernáculo, que es figura del tabernáculo, estaríamos diciendo que él está pensando mal. O sea, el cielo, desde la perspectiva como anuncia el autor, tiene todo lo perfecto, y acá hay cosas que son sombra de aquella perfección, me parece. Claro. Entonces, el pensamiento por ahí no está mal. Lo que está mal es todo esto religioso que ellos venían asumiendo que era como una causa y una consecuencia, o un castigo, o estar susceptibles constantemente. Porque, por ejemplo, los griegos creían que si a vos te iba bien en la vida, tenías que tener miedo, porque por ahí un dios griego tenía envidia de que te vaya bien y se la agarraba con vos y se vengaban. Los mitos cuentan eso, de dioses descendiendo para vengarse a un humano por envidia o cosas por el estilo. Ahí cambia por una cuestión de que, bueno, al no tener la revelación de Cristo y todo. O sea, por ahí la idea en sí, no sé si me explico bien, sí. La idea no es que sea mala, sino que estaba corrompida por todo eso, por toda esa idolatría, me parece. Estaban orientados, pero no tenían toda la información, o no creían a la información que le traían los cristianos, la desechaban. ¿Cierto? El pensamiento judío de un Dios terrorífico, ¿no es cierto? El judío siempre tuvo miedo a Dios desde el principio. Cuando le habla desde el monte al pueblo y el pueblo dice: Moisés, andá vos a hablar con él, ¿no es cierto? Siempre hubo miedo, el miedo de entrar en su presencia, de entrar al lugar santísimo, tener el miedo a ser juzgado, el miedo al castigo, porque bueno, la ley prometía premios y castigos, ¿no es cierto? Y Dios tenía que hacer cumplir ese pacto. Y el castigo era sobre el pueblo y la benevolencia de Dios también era sobre el pueblo cuando hacía las cosas correctas. Pero bueno, infundía miedo. En el caso del Nuevo Testamento, cuando todo el castigo de Dios recae sobre su Hijo, el pueblo queda libre, ¿cierto? Entonces,
parece que Dios fuera malo en el antiguo y en el nuevo bueno. Y en realidad el acto de justicia más feroz se dio sobre la vida de su Hijo, ¿no es cierto? Ahí se descargó la ira de todo el pecado, de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento se descargaba vez tras vez sobre el pueblo que pecaba, era castigado, se arrepentía, era reconciliado, ¿no es cierto? Y ese ciclo donde el judío terminaba obedeciendo por temor, ¿no es cierto? Porque era un Dios celoso y había que tenerle miedo, ¿no es cierto? Bueno, pero la idea era que él viera que no podía cumplir con las demandas de Dios y que necesitaba un Salvador. Y cuando vino ese Salvador, toda la ira de Dios recayó sobre él y el pueblo quedó libre. Entonces esa diferencia es la que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque no tenemos en cuenta que el juicio de Dios cae sobre Jesús de una manera violentísima. Porque el que está haciendo que Jesús sufra es el Padre. Y el Padre no está desconectado de Jesús, porque el Padre y Jesús son uno. O sea que Dios mismo estaba aplicándose el castigo que merecíamos nosotros. No es que Dios no sufriera con eso. Así que así es. ¿Alguna otra cosa? A mí me encanta esa parte que si nosotros tendríamos que hacer los sacrificios, sería interminable. Porque pecamos todos los días. Y si por cada pecado tenemos que matar un corderito, no sé. Chao. Claro. Y o sea, el sacrificio perfecto. Claro. Bueno, sacar eso de la mente del judío era muy difícil. Por eso hay un problema allí por el capítulo 6, el capítulo 5 y el capítulo 6, donde dice que vez tras vez tienen que volver a los principios del Evangelio, los rudimentos. ¿Por qué? Porque ellos pecaban y en su mente estaba el sacrificio, ir al sacerdocio, presentar la sangre, el lavacro, el bautismo. O sea, para ellos siempre fue cíclico. Pecar, arrepentirse, presentar la sangre. Y no les entraba en la cabeza que el sacrificio de Cristo era una sola vez y para siempre. Que la sangre era perfecta, que la ofrenda era perfecta, que el sacerdote era perfecto, que el enviado, el apóstol de Dios en este tiempo era perfecto, ¿no es cierto? Y que ya no había que hacer más nada de eso, que no había que estar empantanado en los rudimentos del Evangelio, sino que había que empezar a crecer. Muchachos, hay que crecer. Ustedes se quedan ahí y se taran y me cuesta enseñarles cosas nuevas porque están dando vueltas en algo que ya no tiene sentido. Y por supuesto que eso que llamamos advertencia en el capítulo 6 lo vemos totalmente mal. Cuando lleguemos ahí van a ver que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que dice ahí. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Empezamos? ¿Cuánto falta para que... 8 y 10 son? Media hora. Uy, falta media hora todavía. Gracias, Jesús. Una de las cosas que yo quería decirle era que la próxima clase vamos a empezar a leer de a dos. Que vamos a terminar esta clase hasta donde lleguemos, y en la próxima clase, la primera hora, vamos a leer y vamos a hacer un resumen. Vamos a anotar lo que nos parece
bueno. O lo que podemos comentar después, y me lo van a entregar con el nombre y todo eso. Eso va a ser el trabajo práctico. Van a quedar, sí, acá. No van a tener que hacer nada en casa. ¡Oh, gracias Jesús! No, lo vamos a hacer acá. ¿No es cierto? Después, si ustedes quieren ir leyendo más, lean. Van a ver que van a encontrar cosas muy lindas ahí en la carpeta. Pero con el fin de que hagamos los trabajos prácticos que necesitamos, porque por regla tenemos que hacer trabajos prácticos y por regla tenemos que presentar 2 exámenes. ¿No es cierto? ¿Y en qué van a consistir los exámenes? Ustedes me van a traer 2 carillas de la introducción, el primer y el segundo mensaje de aliento. ¿Cuándo va a ser esto? No el miércoles, sino el lunes que viene. A ver, repitan conmigo. La introducción que vimos y el primer y segundo mensaje de aliento, que está en el bosquejo, ¿no es cierto? Está en la parcelación de la materia, ¿no es cierto? Vamos a leer, quizás a eso lleguemos, o si no es hoy, por ahí llegamos la próxima clase, seguro. Entonces, en 2 carillas me traen anotados los puntos principales de eso. Eso va a ser el primer examen. Y el segundo examen van a ser los últimos 3 mensajes de aliento. Anotados, resumidos en 2 carillas. Lejos de toda presión. No vamos a estar presionados por el examen, sino que vamos a aprender y vamos a volcar lo que aprendemos en 2 carillas. ¿Les parece? Y vamos a hacer los 2 o 3 trabajos prácticos que va a ser leer acá durante 1 hora la carpeta y anotar 2 nombres ahí, los 2 que se juntaron. Vos con tu señora no, porque vos le decís copiá y te quedás ahí sin te conozco. Vos con otra persona. Siempre a mí, siempre a mí. Ya voy a casa a buscar eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Intrusos. Gracias, Jesús. Bueno, voy a avanzar, así encuentro los pasajes de Hebreos. Hebreos 1.1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En realidad dice por Hijo. No, el su es un agregado, ¿no? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿No es cierto? Entonces, lo que veníamos diciendo y lo que hemos recalcado en muchas clases, en otras clases, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Antes la palabra de Dios era escrita y Cristo fue la palabra encarnada de Dios. En la época que se escribió Hebreos, muy pocos tenían acceso a la Septuaginta, por ejemplo. Algunos maestros podían tener acceso al Antiguo Testamento, ¿no es cierto?
El creyente común, 6 de cada 10 eran esclavos que apenas tenían pan duro para comer, no tenían acceso a ninguna palabra de Dios. El maestro, el elocuente, el rabino o el que fuera, tenía acceso al Antiguo Testamento. Ponele. Y no sé, cuando se reunían ellos, antes que saliera el sol, ¿qué compartían? Oraban nada más. Mira, según parece, se reunían para darse aliento, para comer juntos, a veces. Pero generalmente, como ellos vivían un día a la vez, o sea, hoy yo voy a la reunión, me alegro con vos de que somos salvos, y yo me juramento con vos, y yo te digo, Nancy, yo te voy a jurar y vos me vas a jurar a mí que hoy le vamos a ser fieles al Señor. Que hoy, a pesar de lo que vivamos, de que nos maltraten, de lo que nos ultrajen o aunque nos maten, vamos a ser fieles al Señor. Y vamos a mostrar que somos dignos cristianos, amantes, fieles, honestos, verdaderos. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. O sea, vivía en una situación paupérrima. No había posibilidades de cambiar esa situación. O sea, muchos de esos esclavos iban a morir esclavos. El que no era esclavo era mal visto. Así que no iba a cambiar lo que su vecino opinara de él, aunque él se comportara como se comportara. Aunque fuera el hombre perfecto, la expresión de Jesucristo, no iba a cambiar. Por eso era muy difícil ser cristiano. Porque a pesar, hicieras lo que hicieras, eras mal visto. Entonces, un día a la vez, había que sostenerse y cada uno soportaba, eso que decimos siempre, soportaba al otro. Y por eso digo que son mensajes de aliento, porque ante esa situación, ¿qué? ¿Le vas a apuntar con el dedo y decirle pecador? ¿De qué pecado habla Hebreos? Del único pecado que podían cometer ellos, volverse atrás. No está hablando de otro pecado. Nosotros por ahí entendemos por pecado otras cosas. En Hebreos está hablando de volverse atrás. Y dice, muchachos, no vuelvan atrás, sufrimos tanto, nos han hecho tanto, hemos caminado todo este trecho y todo este sufrimiento para nada. En realidad eso es lo que está queriendo decir la carta. Lo que pasa que nosotros le metimos viste que está el que ve la parte positiva y está el otro, que ve todo lo negativo, ¿no es cierto? Estos que se van a ir al infierno si no son fieles y que esto, que lo... Pero hay que entender lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces esas reuniones eran reunión de comunión mutua, de apoyo mutuo. ¿Quién te amaba? Eras menos que un perro para tu patrón. Toda la sociedad te miraba como alguien detestable. ¿Quién te amaba? Tu hermano. La única reunión, el único tiempo donde podías juntarte con una persona que te amaba
era antes que saliera el sol. Maravilloso. O sea, que en ese momento era más que nada coinonía, era más que nada oración mutua, el uno por el otro, la búsqueda de que el nombre de Dios sea glorificado a pesar de lo que pudieran llegar a vivir. Eso pasaba ahí. Maravilloso. Y nosotros por ahí nos quejamos de nuestras luchas. ¿No es cierto? Tengo una lucha con fulano de tal, tengo una lucha con tal... Pero tu lucha puede durar, ponele, un mes, dos, un año, dos. Ellos iban a morir despreciados. Iban a morir esclavos. Iban a morir de esa manera, no había forma de zafar. No había nada, ningún versículo del Antiguo Testamento que te librara. Me librará del lazo del cazador, de la peste destructora y todo lo demás. Cualquiera que os mate pensará que le está haciendo un favor a Dios. Porque tenemos que entender las divisiones de los testamentos, ¿no? Uno, premios y castigos. El otro, ser fiel hasta la muerte. Por eso, cuando mezclamos, nos parece irracional, ¿no es cierto? Mezclamos el Evangelio y nos parece que debiéramos tener cosas buenas si hacemos las cosas bien. Y si el hermano hizo algo mal, por eso le vino eso. ¿No es cierto? Y en realidad no es así. O sea, el Antiguo Testamento ya fue. Finish. Acabó. Hay principios que podemos sacar. Y hay cosas muy buenas. Y toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿No es cierto? Es didáctica y pedagógica. Pero no legisla. No tiene ese efecto de que si haces lo bueno te va a venir lo bueno y que si haces lo malo te va a venir lo malo. O sea, Dios no te va a dar porque vos le des. Que no me escuche el pastor. No, o sea que el autor de Eclesiastés ya era un adelantado. Ya era un adelantado. Dios no te va a dar porque Dios te dé. Dios te va a dar porque Él se considera tu Padre, ¿no es cierto? O sea, y nosotros vamos al Antiguo Testamento y decimos, malditos sois vosotros, porque me habéis robado. Y en el Nuevo Testamento Dios te da porque es tu Padre, ¿no es cierto? Porque ¿qué padre, si su hijo le pide el pan, le va a dar una piedra? O sea, Él se considera Padre, ¿no es cierto? Hay diferencias. Tenemos que entender la división, tenemos que entender que no es lo mismo y que muchos de sus mensajes son opuestos. En este, si haces las cosas bien, te va a ir bien. En este podés hacer todo bien y te van a matar. Pablo hizo todo bien y le cortaron la cabeza. Pedro hizo todo bien, lo crucificaron. Y así podemos nombrar a miles. Esteban hizo todo bien y lo apedrearon. ¿No es cierto? En el mundo tendréis aflicción, ¿no es cierto? Lo que no la sufrimos nosotros como en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Pero por eso a veces nuestras pruebas no tienen sentido. Nosotros nos creamos las pruebas. O sea, porque contemporizamos la Biblia y decimos, no, esto, yo no sé por qué estoy pasando esto y todo lo demás, ¿no es cierto? Y no entendemos que son pavadas esas. Comparado con lo que realmente estaban viviendo, son cosas que no tienen sentido. No, son pavadas. No.
nosotros tenemos que vivir con dos cosas, aferrándonos a la fe que tenemos y con la vista puesta en nuestra esperanza. Eso es lo que dice el libro en realidad, ¿no es cierto? Mantengan la fe y la esperanza. O sea, ustedes no pueden esperar nada acá, le está diciendo. Acá no hay nada. O sea, ellos por 300 años morían esclavos, morían maltratados, morían quemados, morían incinerados, morían empalados, morían de las formas más bestiales. No había nada. Entonces, ¿qué les podés decir? Confía que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. No les podés decir eso. No hay forma, no son los testamentos iguales. ¿Cierto? No podemos, y no lo entendemos a eso. Eso cuesta muchísimo. Y los pastores y obreros siguen con el mismo cántico y hace que la gente muchas veces se vaya. Porque dice, yo no sé, yo hago todo bien y me va todo mal. Así que me voy. Porque cuando voy al pastor, el pastor me dice, no, pero algo hiciste. Porque no puede ser, no estás creyendo. No estás creyendo de la manera correcta o alguna cosita me guardás, no me estás diciendo. Algo tenés bajo la manga. Mira. ¿Sabes lo que pasó, no? No. Lo amarillo se te cayó en la cabeza. No me digas que... Cerveza. Ah. Se estaba copiando de Marcos, entonces ahí... Ah, le pusieron el cuello. Le puse el cuello para que no mire. Para que no mire. Claro. El examen traía uno para cada uno. Ah, bien, vinieron con eso. Qué bien que se lo tomó. Vieron el defecto. Así que bueno, muy buena su pregunta, porque me dio pie para hablar de ciertas cosas. ¿No es cierto? Así es, hoy, teniendo nuestra fe y la esperanza puesta más allá de lo que tengamos que vivir, sería la forma correcta de encarar el Evangelio. Y nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo. Romanos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Igual que nosotros. ¿No? Así que ellos eran un pueblo preparado para el sufrimiento. Hebreo prepara para el sufrimiento. Muchachos, sigan adelante, no importa lo que pase. No importa, sigan adelante, sigan confiando, sigan creyendo. Llegaron hasta acá, sigan. Ese es el mensaje. Y si hubiera más mensajes de estos en nuestras iglesias, nuestros creyentes estarían preparados para la adversidad y no caerían tan fácil ante la primera prueba. ¿Cierto? Porque la adversidad va a venir. Si bien nosotros no estamos viviendo, hay países donde sí están viviendo cosas terribles, horribles, ¿cierto? Pero nosotros estamos viviendo muy calmadamente, muy quietos, tendríamos que estar felices de la vida, esperando y dispuestos a sufrir si fuera necesario. Siempre con esa mentalidad de estar dispuestos a sufrir si fuera necesario. Lo que venga. Si fuera así, nuestros creyentes estarían mucho más afirmados, mucho más firmes. Yo tengo una esperanza no terrena, tengo una esperanza eterna, más allá de la vida que tenemos ahora. ¿No es cierto? Y puesto los ojos en esa esperanza, y puesto los ojos
cuidando mi fe, como atesorándola, como mi tesoro, ¿no es cierto? Como teniendo el billete ganador del loto. Acá en el bolsillito de la camisa. Entonces vos vas por la calle y por ahí ponés la manito acá. Y lo sentís ahí, ¿viste? Tocás un poquito y seguís caminando, ¿no? Porque sabés que esto no es plata. Pero cuando vayas y lo cambies, va a ser mucho dinero. Así es el Evangelio. Uno lo tiene que atesorar. Y tener temor. El temor es el miedo a perderlo. Hacer algo, no que Dios haga algo que me lo haga perder, sino que yo soy muy capaz de perderlo. Por mi humana debilidad, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, os ruego. ¿No? Bueno, ¿ya? Cuando diga Adriana. Bueno, Cristo, la palabra de Dios. No es la Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura, la palabra profética más segura, ¿no es cierto? Pero no es la palabra de Dios, porque si lo confundimos con la palabra de Dios, vamos a llegar a otras conclusiones que no son las que el autor quiere tener en este momento. Dios se reveló a los hombres de forma parcial, progresiva, pero luego cuando llegó Jesucristo, Dios se reveló a sí mismo, en sí mismo. ¿No es cierto? En el Hijo. Se reveló en aquel que hizo el universo y fue el creador de todas las cosas. Ya no se revela a través de la escritura de un hombre, se revela a través de sí mismo. Y esa revelación no tiene que ver solo con palabras, tiene que ver con que Cristo era la expresión de Dios. Cristo era la expresión de Dios y cualquiera que lo viera, no que lo oyera, que lo viera, vería al Padre. Y ese es el propósito de la Iglesia, porque lo que Cristo, el primer hombre de la nueva raza, es lo que todos sus hermanos tienen que llegar a ser, la expresión de Dios. Él es el modelo. Somos conformados a su imagen, o sea, molde de bizcochuelo, molde. Es el molde donde todos somos conformados a la imagen del Hijo. Así que todos vamos a ser la expresión de Dios, o estamos en camino a ser la expresión de Dios. El Evangelio tiene que convertirnos en la expresión de Dios. Nosotros no podemos convertirnos en la expresión de Dios, porque ese es un mensaje antiguo testamentario. El Antiguo Testamento demanda obras para llegar a ser. El Evangelio te hace ser para que puedas obrar, para que puedas ser la expresión de Dios. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Nada, ella no puede mover la cabeza, mueve vos la cabeza. ¿No? Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a Moisés. Claro, se imaginan que los judíos se jactaban de ser un pueblo que siempre había tenido relación con los ángeles, y la ley fue dada por medio de mano
de ángel. Y el pueblo judío fue rescatado de las garras del enemigo por el ángel de Jehová que mató a 185.000 hombres. ¿No es cierto? Y siempre hubo ángeles, ¿no es cierto? Y ellos eran muy fanáticos de los ángeles, ¿no es cierto? Y ni qué hablar de Moisés. Moisés era San Martín. Era la patria misma. ¿No es cierto? Moisés era el ciudadano ilustre, era el guía de todo judío, ¿no es cierto? Sus escritos. Así que, y lo que viene a hacer el libro de Hebreos es demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles y superior a Moisés, ¿no es cierto? Vamos a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿No es cierto? O sea, ese fanatismo religioso que tenían los judíos, el autor de Hebreos lo va minando, lo va socavando, le va sacando los cimientos para que entienda que Cristo es superior a los ángeles, porque los ángeles eran criatura y por mano de Jesucristo se hicieron todas las cosas. Jesucristo es Dios y tiene un nombre sobre todo nombre. Y más adelante dice que ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No es cierto? Y otra vez, cuando introduce el primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus contemporáneos o tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, pone en su respectivo lugar al ángel y le da su respectivo lugar a Jesucristo. Él es Dios, Él es Hijo de Dios, ¿no es cierto? Lo que nos da la pauta que como nosotros vamos a hacer lo que Él es y somos parte de Él, nosotros también somos hijos. ¿Y a qué ángel dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? O sea, que entendiendo bien esta escritura podemos ver
que los ángeles son inferiores a nosotros. Y como termina el pasaje, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Están a nuestro servicio. Están a nuestro servicio. Somos hijos de Dios. ¿A qué ángel dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Están a nuestro servicio. Ese es el verdadero lugar del ángel. Por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, no es una advertencia. Aquí viene el primer mensaje de aliento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Es una palabra de aliento. Es cuidemos de darle lugar correcto a Jesucristo, de no pensar que esos ángeles tienen más importancia que Jesús. Entender que Jesús es Dios, que somos parte de Él, que Él es nuestra herencia, entender que Él es superior a todo, entender que lo que tenemos es superior a todo, que no se puede comparar con lo viejo, es lo que quiere decir. No podemos comparar lo que tenemos con lo viejo. No se puede comparar ni con los ángeles del Antiguo Testamento, ni con Moisés. Luego sigue hablando de esto. Aferrémonos más que nunca al Hijo. Decíamos al principio que tal era el maltrato, que estaba la tentación. De esta tentación es la que habla el libro de Hebreos, no de cualquier otra tentación. Estaba la tentación de abandonar el Evangelio. Esta es la tentación, ¿cierto? Por eso es tan importante saber lo que está diciendo la carta, para no usar versículos de la carta para afirmar cosas que la carta no está diciendo. Y por ahí hablamos de otros tipos de tentaciones que no tienen nada que ver con la tentación a la cual se refiere la carta. Ellos estaban siendo tentados a abandonar el Evangelio, a quedarse en el camino, a dejarlo todo. Imagínense en ese entorno social, cultural, político, lo difícil que era ser cristiano. Era mucho más fácil volver al judaísmo, porque bueno, ahí los padres volverían a devolverle sus herencias, podrían quizás volver a su patria, podían ser más o menos bien vistos dentro de la comunidad. Se dejaba de sufrir todo ese escarnio, todo eso diario, todas esas malas caras, todas esas sospechas. Se comen a la gente cruda, toman sangre, hacen orgías, hacen enojar a nuestros dioses,
hacen que nuestros hijos, nuestras familias sufran la ira de nuestros dioses por no querer reverenciarlo. Estos son. Entonces, claro, aquel que no le gusta que hablen mal de él y que son muy susceptibles a la opinión de los demás, se imaginan. Porque no había forma de que no opinaran mal de vos. No hay forma. ¿Cierto? Así que la tentación que estaban sufriendo era la tentación de volverse atrás. Ustedes van a ver esa palabra 2 o 3 o 4 veces dentro de la carta. No es otro tipo de tentación, es la tentación de volverse atrás. La tentación de abandonar lo que habían empezado, ¿no es cierto? La tentación de dejar atrás todo, de volverse al judaísmo. Y por eso mina todo lo que tenían en el judaísmo. Compárenlo con Jesucristo. Comparen lo que tienen con Él y lo que tenían con Moisés, lo que tenían con los ángeles, lo que tenían con el pacto anterior, con los sacrificios anteriores, con las ofrendas anteriores, con las promesas anteriores. Porque Jesucristo es mejor que todo esto. Amén. Este es el primer mensaje de aliento. Y ahí tenemos a Adriana, que ya está lista para servir. Así que vamos a dejar... Profesor, usted no puso nada como, o sea, en el resumen del primer mensaje sería todo esto: Cristo, palabra de Dios, Cristo superior a los ángeles y a Moisés, ¿sería eso? Porque para el segundo... No, el primer mensaje de aliento es: aferrémonos más que nunca al Hijo. ¿No es cierto? Que se puede ver en 2, 1 al 4. ¿No? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. ¿No es cierto? Perdón, a ver. Por eso, porque por ejemplo, ya para el segundo mensaje de aliento sí le pone entre paréntesis. Claro. Pero en el primero, o sea, yo... 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy parecido, por eso me estaba confundiendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aferrémonos más que nunca al Hijo. No menospreciemos lo que Él es. Aferrémonos a Él, ¿no es cierto? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartición del Espíritu Santo según su voluntad. Aferrémonos más que nunca al Hijo. ¿Bien? Recreo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Chicos, ¿alguno necesita orar algo? La tierra, alguna cosa.